Bueno, compañeros, seguimos con el análisis del informe policial homologado para hechos probablemente delictivos. Estamos tomando como referencia el informe policial homologado vigente a partir de 2018 y la guía emitida por la Comisión Nacional de Seguridad. Está disponible en internet todo esto y les voy a dejar la liga para que la revisen. Bueno, empezamos con la sección 5, que son los datos generales del lugar de la intervención. Como vemos aquí, el primer apartado se refiere a la ubicación geográfica del lugar. Trae varias casillas para requisitar. Vamos a ver cómo se hace a continuación. Bueno, primero, el lugar de la intervención es el sitio en el cual se llevan a cabo las actuaciones del primer respondiente. Esto lo pueden encontrar en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente. Hay que tener cuidado de no confundirse con el lugar del hecho o con el lugar del hallazgo. Muchas veces van a ser el mismo, van a coincidir, pero en otras ocasiones van a ser distintos y hay que tener bien claro cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. El lugar de la intervención es el sitio donde el primer respondiente lleva a cabo sus funciones. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Bueno, depende de cada circunstancia, ¿verdad? Muchas veces el lugar de la intervención no es el lugar donde se llevó a cabo el hecho, inclusive puede ser un lugar distinto al lugar donde se encuentran los objetos. Para eso les recomiendo ver el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente en su página 17 y también la Guía Nacional de Cadena de Custodia en su página 13. Bueno, como ya dijimos, el lugar de la intervención, el del hallazgo y el de los hechos pueden coincidir. Pero ¿qué pasa si la intervención del primer respondiente se origina o se desarrolla en varios lugares? Por ejemplo, el lugar del hecho, el lugar donde se cometió el hecho, es uno, vamos a llamarlo el lugar A. El lugar donde el probable responsable fue detenido es otro, el lugar B. Y los indicios fueron localizados en otro lugar, que fue el lugar C. Entonces, ¿cuál de todos estos voy a documentar yo como primer respondiente? Tengo que atender a la actividad principal que yo haya realizado. Si mi función primordial fue, en el caso, por ejemplo, la detención de las personas, entonces la documentación que haré será la del lugar B, que es el lugar de la detención. Si, por ejemplo, mi función principal fue atender a las víctimas en el lugar del hecho, tendré que documentar el lugar A. Por otro lado, si yo localicé o descubrí los indicios, tendré que documentar el lugar C. A eso me refiero cuando digo que es atendiendo a la actividad principal. Quizás mi función fue más que nada la de preservar el lugar de los hechos, entonces documentaré el lugar A, aunque la detención se haya realizado en otro lugar o los indicios estén en otro. Como les digo, es únicamente atender a cuál fue la actividad del primer respondiente que elabora el informe policial homologado. Bueno, para su llenado la guía nos señala que las calles deben de especificarse si es andador, avenida, callejón o alguna otra. Hay que ponerle muy en claro porque pues muchas veces hay calles, avenidas, callejones, andadores con el mismo nombre, entonces hay que especificarlo, ¿verdad? En la colonia tendremos que especificar si es condominio, fraccionamiento, etcétera. El número interior o exterior puede ser alfanumérico, entonces tenemos que checar bien que no haya varios números con el mismo número con diferente letra, por el 1, el 1A, el 1B, el 1C, tendremos que ser muy cuidadosos en eso. Hay que evitar el uso de abreviaturas, como ya lo vimos en las recomendaciones generales. Si alguno de estos datos no aplica, hay que cancelarlo, o si no contamos con la información, también hay que poner la leyenda correspondiente. Bueno, como consejos, hay que corroborar la información con la señalética correspondiente o con la información que nos den las dependencias oficiales. En ocasiones he visto calles que se transforman, en una cuadra se llama de una forma, en la siguiente ya es otra. Entonces, nos podemos equivocar muchas veces por no revisar la señalética. Hay veces que les cambian el nombre a las calles y sin embargo
la gente lo sigue conociendo con otro nombre, pero nosotros tenemos que atender a la señalética oficial o a los nombres oficiales. Lo mismo pasa con los tramos carreteros. Muchas veces los conocemos con otros nombres o no está la señalética adecuada con relación al kilometraje. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que los datos del lugar queden bien específicos. En el caso del uso de coordenadas hay que limitarnos a hacer uso de o a requisitar ese apartado cuando contemos con equipo especializado y con el entrenamiento necesario para su uso. Si no contamos con el equipo especializado o no sabemos emplearlo, lo mejor es no colocar coordenadas, porque las coordenadas varían bastante con moverlo un dígito, un segundo si es del modo hexadecimal o un punto uno si lo estamos haciendo en decimales, varía bastante y eso nos puede afectar al momento ya de rendir nuestra información ante la autoridad que sea competente. Bueno, aquí vemos un ejemplo que nos da la guía. Aquí, como pueden ver, la misma guía, yo siento que hay un error porque no especifica aquí el nombre, dice calle, nombre Rosas, pero no especifica si es avenida, andador, ni nada de esto. Yo siento que es un poquito una contradicción ahí entre lo que ellos mismos señalan. Pero bueno, lo mismo pasa en la colonia. Pero bueno, sabemos que si es colonia o si es comunidad, ranchería, lo que sea, hay que especificarlo aquí. Los números, el número exterior, pues no hay mayor problema con su llenado, únicamente atendiendo al que se viene o al que se observa en la vivienda. Si no hay, bueno, hay que ponerle aquí no aplica o sin información. El código postal, de la misma forma, tenemos que atender a la señalética porque muchas veces no coinciden. La gente rara vez conoce su código postal, entonces hay que siempre corroborarlo con las dependencias oficiales. Los nombres de las entrecalles, pues no hay mayor problema, simplemente para poder ubicar bien el lugar. La entidad federativa y el municipio hay que atender, como ya sabemos, a los nombres oficiales y sin abreviaturas. En estos casos, por ejemplo, de que se hizo ya en una calle, no aplica en este caso el apartado de la carretera. Si fuera al revés, si fuera en carretera, se requisitaría aquí esta parte y para esta se tendría que hacer el no aplica, ¿verdad? Aquí en el kilometraje también hay que ser muy cuidadoso de checarlo bien con las dependencias oficiales. En cuanto a las coordenadas, como les mencioné, aquí cambiar un dígito puede movernos bastantes kilómetros nuestra ubicación, entonces hay que tener cuidado con poner las coordenadas exactas, siempre con el equipo adecuado y siempre con la capacitación adecuada. El croquis del lugar de la intervención es un croquis simple, sin embargo hay que cumplir bastantes requisitos. Habla de establecer medidas y colindancias, señalar vialidades, elementos de referencia, árboles, postes, anuncios, todas esas cosas se deben de colocar. Honestamente, a mí me parece para empezar un espacio muy pequeño para realizar el croquis. Por otro lado, también se me hacen demasiados requisitos para un croquis simple, porque bueno, muchas veces no contamos con el equipo para hacer mediciones y nada de estas cosas, pero bueno, hay que hacerlo lo más preciso que se pueda. Y yo recomiendo, esta ya es una cuestión personal, el uso de los mapas en línea. Si es posible, hacer la captura de pantalla y pegarlo aquí en nuestro croquis y simplemente hacer las marcas de dónde nos encontrábamos en su caso y dónde se realizó la actividad. Otra cosa que yo he hecho y que ha funcionado hasta el momento, no he tenido ningún problema, es aquí simplemente establecer una anotación de que se acompaña adjunto la impresión satelital de esta y bueno, ya aparte, en una hoja aparte, se imprime el mapa que está disponible en internet del lugar en el que se llevó a cabo la intervención, simplemente haciéndole las anotaciones de dónde se encontraron, de dónde se desarrolló la actividad. Como les digo, eso ya es una cuestión personal, pero a mí
Durante las ocasiones que tuve que emplearlo así lo hice y nunca hubo ningún problema. La guía nos da un ejemplo de cómo se debe de hacer el croquis. Bueno, muchas veces yo he notado que estos croquis se hacen muy simples, simplemente se colocan dos rayas para hacer el efecto de la calle y se pone una X, pero no se dan elementos de referencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque, como les digo, este informe policial homologado da cuenta de nuestro profesionalismo y de nuestra preparación y de nuestra aptitud para hacer esta actividad. Entonces debemos de ser siempre muy esmerados y muy cuidadosos en lo que asentamos en nuestro informe. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente continuamos con los demás apartados de este lugar de la intervención. Gracias.